Bueno, nos adentramos, doctor Casas, en el análisis económico, luego de la noticia que se conoció hace pocos instantes sobre la perspectiva que Moody's le muestra a Colombia, haciendo que nuestro grado de inversión esté tambaleándose. Está con nosotros Jason Balaguera. Él es analista de Values AAA, Banco de Inversión. Señor Balaguera, buenos días, bienvenido a la W. Estimado, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa que Moody's le esté manteniendo el grado de inversión a Colombia, pero le empeore la perspectiva, dejándola en negativo? Bueno, Moody's, que recordemos es una de las tres principales calificadoras de riesgo de Estados Unidos entre Fitch y Standard & Poor's, es una de las que ha tenido siempre pues una perspectiva positiva sobre los bonos de Colombia o los títulos de deuda pública, que es sobre la medida en que hacen la calificación de riesgo. A nosotros nos mantienen la misma calificación de BBB, es decir, nos mantienen lo que ellos conocen como el grado de inversión. Sin embargo, la perspectiva es un poco más, como lo dijéramos, como neutral sobre invertir en Colombia. Y principalmente, ¿qué significa esto? Respondiendo la pregunta, es que mantenemos el grado de inversión, pero dicen que hay que tener como una prevención desde el punto de vista del futuro de la estabilidad económica de estos bonos, porque hay dos factores importantes en Colombia que están impactando un poco el tema del futuro económico, y es el crecimiento económico y las altas tasas de interés en el país. Es dos de las principales fuentes que están en el informe de Moody's, mi estimado. Y de cara al impacto que esto tendrá para la economía del país, ¿esto significa entonces que si el país quiere pedir créditos a nivel internacional, le saldrán más costosos? Mi estimada Luisa, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un alto o un bajo riesgo de inversión, dependiendo la calificadora que lo haga, significa que, como cualquier regla de cualquier inversión, a mayor riesgo hay mayor retorno, a menor riesgo menor retorno. Entonces, para Colombia, ¿qué significa? Que nosotros, desde un punto de vista internacional, somos un país que puede llegar a tener un nivel más alto de riesgo en cuanto a la prima de mercado, y eso significa que efectivamente las tasas de interés o las tasas también de retornos de inversión, que técnicamente los financieros le llamamos nosotros el WACC, el costo promedio de capital ponderado, pues básicamente va a incrementarse. Al incrementarse, hace que el dinero en el país pues sea más alto el costo, y entonces desde un proyecto de construcción para un constructor que hace, no sé, viviendas de interés social, VIP, viviendas de interés prioritaria, bueno, pues los costos de financiamiento se eleven, y eso por supuesto impacta a la economía, aunque pues la política que ha mantenido el Banco de la República los últimos meses ha sido disminuir tasas de interés, y pues ahorita viene una decisión sobre el tema, pero habrá que ver cómo impacta la economía y la inflación también, cómo se está controlando. ¿Cómo está esta calificación en relación con los países que nosotros podemos, a los que nos podemos asimilar regionalmente? Bueno, Colombia ha sido un país que por su historia ha siempre pagado sus deudas. Por ejemplo, nuestra calificación respecto a Argentina es muy buena, o respecto a Venezuela. Nosotros hemos tenido siempre un histórico de pagar las deudas internacionales, cuando desde el presidente Juan Manuel Santos, cuando emitió bonos de deuda pública en Wall Street, hasta los bonos que también emitió el presidente Duque, siempre hemos como cumplido con las deudas. Colombia ha sido un país que internacionalmente ha tenido se ha destacado respecto a la región Latinoamérica. Entonces, en ese sentido sí hemos estado bien respecto a la región. Y pues la idea es esa, ¿no? Que siempre Colombia va a seguir cumpliendo las obligaciones financieras con la deuda externa o los financiadores internacionales que compran los títulos de deuda pública. Mire, pero además de que se
pasa de estable a negativa la perspectiva sobre las finanzas del país, el ministro de Hacienda de Colombia ha dicho que la calificadora ha puesto un voto de confianza en el país por los contundentes recortes de gasto para mantener la sostenibilidad fiscal. ¿Comparte usted esa opinión del ministro? Doctor Casas, efectivamente Moody's ha sido una calificadora respecto a las tres que existen, que ha mantenido un mayor optimismo a Colombia. Uno comparte lo que dice el ministro de Hacienda, que es que la calificadora sigue confiando en Colombia porque efectivamente no nos han bajado la calificación, pero en el informe ellos sí cambian la perspectiva, que es como ser un poco más neutral o más precavido en el tema de las inversiones. Y respecto a lo que dice el ministro, está, digamos, bien respecto al control del gasto, pero hay que tener en cuenta algo. El crecimiento económico no ha sido como el que se esperaba dentro de las proyecciones, 1. 2, las tasas de interés que tiene el Banco de la República aún siguen siendo altas, entonces eso hace que frene un poquito la economía. Y 3, el tema de que aún Colombia pues tiene unos retos en recaudo importantes, porque recordemos que el recaudo que pues de impuestos y demás que se ejecutó por el último director de la DIAN, pues no fue el que cumplía como las expectativas nacionales. Entonces sí hay retos internos, hay cosas positivas de la calificadora, pero pues hay que ser muy objetivo con el análisis que se hace, porque si nosotros no cumplimos esos retos internos económicos del país, lo que va a pasar es que en una siguiente calificación que nos haga la calificadora va a tener que disminuir ese grado de inversión, pero lo que es Fitch y lo que es Standard & Poor's, que son las otras dos calificadoras, ellos son un poco más ácidos con Colombia respecto a Moody's, doctor. Señor Balaguer, ¿esta decisión de Moody's afecta el perfil de Colombia de cara a la llegada de nuevos inversionistas? Esa es muy buena pregunta. Mire, nosotros, como estamos en el sector de banca de inversión, nosotros lo que hacemos es traer capital al país de inversiones extranjeras en dólares, digamos, y en diferentes sectores. Entonces, una de las cosas que uno escucha mucho de los fondos de inversión, llámese Private Equity, Venture Capital, Hedge Fund, bueno, los fondos de inversión que invierten acá en compañías, es el tema del riesgo país. Lo analizan mucho porque pues cuando se hace, por ejemplo, la valoración de una empresa o una empresa se le da un valor financiero, nosotros lo que hacemos es que usamos una tasa de descuento para poder calcular el valor de las acciones de una compañía, que no necesariamente cotiza en bolsa. Entonces, si esa tasa de descuento que tiene directamente correlación con la prima de riesgo o con el riesgo país, que es lo que estamos hablando de la calificadora, si esa prima aumenta, la tasa de descuento aumenta, y eso hace que obviamente sea más riesgoso invertir y que se exija mucho más retornos. Entonces, sí, la respuesta es sí, contundente. Al aumentar el riesgo país o a disminuir el grado de inversión, hace que los retornos para los inversionistas se soliciten en un número mucho mayor, y eso hace que obviamente el costo aumente y se impacta el mercado nacional, por supuesto. Le agradecemos mucho por sus explicaciones. Es Jason Andrés Balaguer, director del Banco de Inversión Values AAA. Que tenga un feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias.